SER Podcast. Hola, muy buenos días. Hay veces que la realidad y el hartazgo de parte de un país puede resumirse en una frase. Estoy furioso porque las cosas no tienen que ser así. Como nación, seguimos permitiendo que esto ocurra. Mientras que celebramos el 4 de julio una vez al año, los tiroteos masivos se han vuelto semanales. Sí, una tradición americana semanal. Es el gobernador de Illinois, en Estados Unidos, donde la policía ha detenido esta madrugada al presunto autor de un tiroteo que ayer, durante el desfile por el 4 de julio, dejó al menos 6 muertos y 40 heridos. El detenido tiene 22 años, se subió a una azotea y con un rifle disparó contra la multitud. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí, una multitud que disfrutaba de ese desfile en una mañana soleada y tranquila cerca de Chicago cuando comenzaron a sonar las ráfagas de disparos, que algunos testigos confundieron con petardos y fuegos artificiales por el Día de la Independencia. Hasta que la gente echó a correr despavorida. Cuenta esta testigo que acabó tirada en el suelo en mitad del tumulto. Entre las víctimas hay menores y ancianos, al menos 25 de ellas tienen heridas de bala. La policía mantiene detenido al sospechoso, al que califica por ahora como un sujeto de interés en la investigación, a la espera de confirmar su vinculación con ese rifle de alto calibre que se ha hallado en la azotea desde la que se cree que se efectuaron los disparos. Pues casi a la misma hora que se anunciaba la detención, Bayo, la policía informaba de un segundo tiroteo, en Filadelfia, también durante las fiestas. Sí, la celebración del Día de la Independencia del 4 de julio en ese parque de Benjamin Franklin, en pleno centro de Filadelfia, se ha visto alterada por los disparos que han dejado a 2 agentes de policía heridos y que han desatado el caos entre los asistentes al espectáculo de pirotecnia. Las autoridades continúan a esta hora tratando de averiguar quién ha estado detrás de ese ataque. Se cree que es un ataque, no disparos fortuitos, a la espera de saber más detalles a esta hora desde Filadelfia. Durante el mes de junio ha habido más de un tiroteo masivo a la semana en Estados Unidos. Aquí en España la actualidad política gira este martes en torno al Consejo de Ministros. El Gobierno aprueba hoy un decreto para impedir que los profesionales sanitarios estén más de 3 años encadenando contratos temporales y un mecanismo para estabilizar a 67.000 interinos antes del 31 de diciembre de 2024. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Pongámonos en la piel de un residente de 5º año. Nota de corte altísima, noches de estudio, prácticas, guardias obligatorias de 24 horas, que muchas veces, si estás en primero, es la única forma de que el sueldo supere los 1.200 euros. Cuando terminan la residencia, entran a una bolsa de trabajo donde el contrato indefinido es casi un espejismo. Porque la mitad tienen contratos temporales y el 26% de ellos lleva más de 30 años en esta situación. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, la contratación de estos 67.000 sanitarios es un plan a largo plazo y la mayoría se van a cubrir por concurso de méritos. Si habrá una convocatoria de oposición para los interinos que estén trabajando desde hace 5 años. El objetivo del Gobierno es reducir la temporalidad al 8% en uno de los sectores con mayores tasas de interinidad en el país. Teresa Rubio. Según la última encuesta de la Organización Médica Colegial, la mitad de los médicos tiene contrato temporal. De ellos, el 21% lleva trabajando entre 6 y 10 años, encadenando contratos, y hasta el 26% lleva entre 11 y 20 años en situación de temporalidad. Solo un 13% de los médicos que tienen plaza fija es menor de 40 años. Cantabria, Canarias, Melilla, Andalucía, Baleares y Madrid son las comunidades con más temporales. Navarra, Cataluña y La Rioja las que menos. El promedio de contratos que estos médicos han firmado en el último año es de 3,24. Los datos están algo mejor en enfermería, según el sindicato SATSE. En el caso de los hospitales, el 30% de las profesionales son eventuales. En primaria esa cifra desciende a 1 de cada 5. La otra medida que aprueba el Consejo de Ministros pasa por aumentar la inversión en defensa. Y lo hace con un crédito de casi 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia para reforzar el material del ejército en el exterior, especialmente de las misiones que están en los países bálticos. Más armas, más munición y modernizar el sistema y los mandos relativos a la ciberseguridad. Un asunto que, según la vicepresidenta Yolanda Díaz, no se ha consensuado en el seno del Ejecutivo. Aunque fuentes de Moncloa dicen que sí, que la propuesta se llevó a la reunión de secretarios de Estado. Allí se validó sin que nadie se opusiera. Aunque han vuelto las diferencias en público, Unidas Podemos no está de acuerdo con la medida. Lo ha dejado claro la vicepresidenta Yolanda Díaz. Le ha contestado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Creo que en materias de tanta sensibilidad como es la defensa de nuestro país deben de tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y nunca atendiendo a realidades que no son verdad.
porque decir que los 1.000 millones de euros es para carga de trabajo en Avantia no es así. Le diría a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo. Y en la Comunidad Valenciana, la UME ya trabaja en la extinción de un incendio en el municipio de Venta del Moro. Un fuego que ayer a las 6 de la tarde quedaba estabilizado, pero que se ha reactivado por el viento de ponente. Ha quemado casi 1.000 hectáreas y es este viento que se espera esta mañana en Valencia lo que puede complicar los trabajos. Chimo Puig, presidente. Estamos ante un incendio muy difícil, muy complejo. Las perspectivas para mañana son bastante negativas. Según el Ministerio de Transición Ecológica, en lo que llevamos de año, los incendios han quemado 69.000 hectáreas en todo el país. Pues así comienza este martes 5 de julio. Martes en el que recordamos y celebramos a Antonio de Lebrija. Murió el 5 de julio de 1522. Fue el autor de la primera gramática del castellano, que fue también la primera gramática de una lengua vulgar. Aunque no gustó a los ortodoxos de la época, decían que la lengua vulgar se aprende en la calle, que para qué publicar una gramática que solo habla el vulgo. Bueno, se ve que no acertaron en el pronóstico. Bueno, aunque sus opositores lo llevaron incluso ante un tribunal eclesiástico, Pepa Blanes. Escribir la primera gramática de la lengua castellana podría parecer un hecho de consenso, pero hace 500 años esa hazaña de Helio Antonio de Nebrija fue todo un desafío. Herejía para algunos que le criticaron con dureza, incluso Isabel la Católica cuestionó su obra, la primera gramática en castellano, lengua que por aquel entonces se consideraba vulgar frente al latín. Este 5 de julio se conmemora los 500 años de la muerte de este humanista y pionero, porque además de la gramática también fue el primero en escribir un manual para poner en hora un reloj de sol o hasta firmar la Biblia políglota complutense. La Inquisición no pudo con él y eso que lo intentó, y finalmente esa lengua vulgar acabó dominando todo el imperio. Y cerramos la portada con el tiempo, Enrique. Hoy con tormentas en el norte de la península, con aviso naranja en Aragón por la lluvia, en el resto del país mucho calor, nos vamos a acercar a los 40 grados en Toledo, Jaén o en Girona, algo menos, 37 de máxima en Madrid, 32 en Sevilla, 24 en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque hay buena noticia para los que estén pensando en el aire acondicionado porque baja un poco la luz, 139 euros de media, la hora más cara será a las 9 de la noche. Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada y tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos. La inflación va para largo. El Gobierno habla de un otoño complejo, la palabra que utilizaba ayer la vicepresidenta Nadia Calviño, para un panorama económico que de momento cuenta con el balón de oxígeno de los datos del paro del mes de junio. Con 42.000 parados menos y con un cambio en el tipo de contrato, con el 44% de estos nuevos empleos con contrato fijo. Hoy hay 2.880.000 parados, es la cifra más baja de los últimos 14 años y Andalucía es la única comunidad donde sí ha aumentado el número de parados. Buen dato para el empleo, según los sindicatos que ahora señalan a los sueldos. Porque piden cláusulas de revisión de las nóminas en todos los convenios para responder a la inflación. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha convocado mañana a los agentes sociales para estudiar ese pacto de rentas que de momento sigue resistiéndose. Alejandra de la Fuente. Los sindicatos UGT y comisiones obreras han celebrado los datos de paro, pero también han insistido en que uno de los principales problemas que hay en el país son los precios. Además, han pedido a la patronal que acepte las cláusulas de garantía salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Escuchamos a Cristina Estevez de UGT y a Maricruz Vicente de Comisiones Obreras. La subida desenfrenada de los precios está poniendo en riesgo el crecimiento económico y el propio empleo. Desde UGT instamos al Gobierno a adoptar medidas más contundentes para controlar los precios y apelamos a la responsabilidad de la patronal para que se siente a negociar la inclusión de cláusulas de revisión en todos los convenios. Hemos saludado las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno para frenar las consecuencias de la crisis generada por la guerra de Ucrania y la alta inflación, pero está claro que han sido medidas claramente insuficientes y que hay que actuar sobre los precios, sobre todo de los servicios, de los bienes y servicios básicos. Por su parte, los empresarios ven síntomas de cierta desaceleración. Miriam Pinto, de la COE. Comparado con las cifras prepandémicas, sí se observan síntomas de cierta ralentización de la desaceleración del desempleo y por ello hemos de ser especialmente cautelosos y más aún en un contexto en el que se están revisando a la baja las expectativas de crecimiento económico. El Gobierno ha celebrado los datos, aunque la ministra Yolanda Díaz ha asegurado que hay que seguir mejorándolos. El turismo está detrás, como ocurre cada año, de gran parte de la creación de empleo en el mes de junio. De hecho, los mejores datos de empleo están en las comunidades donde el sector turístico es vital, como en Cataluña o en Baleares. El oxígeno del turismo vuelve a cifras previas a la pandemia, aunque claro, los turistas están gastando algo menos. Y pagando más caro, que a todo llega la inflación. Mira, las habitaciones de 5 estrellas han subido un 14,2%.
7%. Suben estas habitaciones en España más de lo que ha subido en Francia o en Italia, aunque menos que lo que ha subido en Portugal o en Grecia. En las habitaciones de los hoteles de 2 estrellas los precios han subido un 7% y en las cadenas hoteleras más conocidas suben los precios hasta un 15%. La inflación sacude también al sector del turismo, que de momento deja buenos datos en el mes de mayo. Carlos Sevilla, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En mayo vinieron a España 7 millones de turistas internacionales. Es 5 veces más que en el mismo mes del año pasado y solo un 12% menos que en el de 2019, antes de la pandemia. Casi 1 de cada 4 vinieron de Reino Unido, que es el primer país emisor de viajeros, aunque todavía está un 16% por debajo de los niveles previos al virus. Sí está por encima la estancia media, que se sitúa en los 6 días y medio por viajero. Según los datos del INE, lo que prácticamente ha igualado las cifras de hace 3 años es el gasto. En mayo los turistas internacionales se dejaron en España 8.023 millones de euros, que es solo un 2% menos que en mayo de 2019. Superan las cifras de entonces el gasto total en Baleares y Canarias y el gasto medio por viajero, que desde 2019 ha subido un 12% hasta superar los 1.150 euros. Muchos de los viajeros internacionales y nacionales siguen sufriendo estos días retrasos y cancelaciones por las huelgas de Ryanair y de EasyJet, hasta el punto de que están llegando vuelos sin maletas. Es lo que está ocurriendo ya en Barcelona, en el aeropuerto del Prat. Llega un avión, pero las maletas llegan a los 3 días, porque no hay suficiente personal en terminales de países como Holanda o Alemania. Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Son varios los aeropuertos del norte de Europa en los que la escasez de personal de tierra no permite cargar las maletas, de manera que los pasajeros salen en un vuelo, pero su equipaje no. Unos días más tarde llegan las maletas, que se acaban acumulando en los aeropuertos de destino. Fuentes de AENA y de algunas aerolíneas explican que las empresas de handling de Ámsterdam, Heathrow, Frankfurt o Dublín son algunas de las que tienen poco personal porque despidieron trabajadores durante la pandemia y no han podido recuperarlos a todos. En el Prat se han acumulado en momentos puntuales centenares de maletas y las aerolíneas temen que a medida que pase el verano la situación se agrave. Y más cosas de este martes. El Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen de la nueva Ley de Memoria Democrática. La norma sale adelante con el apoyo de toda la izquierda y con la abstención de Esquerra, que ha pactado 4 enmiendas con el Gobierno. Adela Molina. La Ley de Memoria Democrática enfila su recta final después de meses de parálisis. El dictamen de la norma, que se va a debatir en el pleno del 14 de julio, salió adelante con el respaldo de la mayoría de los grupos y la abstención de Junts y de Esquerra. Los republicanos, socios habituales del Ejecutivo, creen que aunque la ley ha tenido avances, aún se queda corta, especialmente por no derogar la ley de amnistía del año 77. Carolina Telechea es su portavoz. En España se cerrará la herida el día que los familiares no deban acudir a la justicia internacional para juzgar a los verdugos fascistas y la reparación sea completa. Los grupos de la derecha que votaron en contra centraron sus críticas en la enmienda incluida a última hora para investigar posibles violaciones de los derechos humanos hasta el año 83. Jaime Miguel Mateu, del Partido Popular. Que de la mano de los herederos políticos de los asesinos etarras, Bildu y demás país, se propone prolongar el franquismo hasta la época de Felipe González. Fuentes gubernamentales rebajan ese punto de la ley, incidiendo en que lo que se va a hacer es nombrar una comisión académica de historiadores para hacer un estudio y que no supone ampliar los supuestos de la ley de memoria, como la reparación, hasta el primer gobierno de Felipe González. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. La Corte de Nador en Marruecos rechaza la libertad provisional para los 33 detenidos por el salto de la valla de Melilla, que siguen a la espera del juicio, acusados de facilitar la entrada y salida de migrantes en Marruecos. Informa desde Rabat Sonia Moreno. La defensa de los detenidos alegó el estatuto de refugiado para pedir que sean juzgados en libertad provisional, ya que la mayoría son sudaneses, algo que no se les otorgará, según confirmaron a la SER autoridades de Nador. Están acusados de varios cargos, el mayor, facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos. El juicio, aplazado por segunda vez a petición de la defensa, se reanudará el 12 de julio. Al día siguiente se juzgarán también a otros 28 migrantes por cargos más graves, entre ellos trata de seres humanos. Además, hay al menos 13 migrantes sudaneses en la cárcel local de Nador que fueron juzgados sin defensa el 27 de junio y sentenciados al día siguiente a 11 meses de cárcel y alrededor de 50 euros de multa, acusados de atacar a las fuerzas de seguridad. No participaron en el salto de la valla porque fueron detenidos días antes en las redadas a los montes colindantes con Melilla. Y la Unión Europea creará una plataforma internacional para la reconstrucción de Ucrania. Se va a utilizar para detectar las necesidades de inversión o para canalizar recursos que en el caso de la Comisión suma ya 6.200 millones de euros de apoyo financiero a ese país. Ucrania, decía ayer su presidente Zelensky, dice que necesita al menos 720.000 millones. Este martes se reúne la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y va a analizar el último informe sobre la guerra que deja ya casi 5.000 muertos. Victoria García. Hoy se presenta en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el informe sobre Ucrania. Se hará en la 50ª reunión del
Consejo de Derechos Humanos de ese organismo. Y además de Ucrania, se hablará de Libia y de otros países donde se violan esos derechos humanos, bien por un conflicto armado o bien por conflictos sectoriales o falta de control central de los gobiernos. Engloba no solo la investigación realizada por los oficiales de la ONU sobre el terreno en Ucrania, sino que recopila también información de la Fiscalía General Ucraniana. Este organismo actualiza el número de víctimas mortales diarias y de heridos. Al día de hoy acumulan 4.889 fallecidos en Ucrania por el conflicto y 6.263 heridos. Son cifras oficiales que se verán superadas por las reales. Cifras que sobrevolarán el encuentro de hoy, donde oficiales del organismo han documentado violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante la invasión. Desde la Fiscalía Ucraniana y la Oficina del Defensor del Pueblo de Kiev se documentan las denuncias con personal de la ONU sobre el terreno. Y mientras tanto, el ejército ruso se centra ahora en controlar Donetsk. Y en el plano diplomático, ayer supimos que el responsable de Exteriores ruso irá a la próxima cumbre de ministros del G20. Informa desde Moscú Javier González Cuesta. Los días previos a la cumbre de ministros de Exteriores del G20 se caldean. Al encuentro de Bali acudirá el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y su departamento amenazó ayer con que tomará medidas contra toda la Unión Europea por la expulsión de 70 diplomáticos suyos en Bulgaria. A la cita que se celebrará en Indonesia del 7 y 8 de julio acudirá el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. El político español afirmó ayer que el encuentro del G20 será una oportunidad para discutir sobre las causas y consecuencias de la ofensiva en Ucrania. El conflicto continúa y ayer Vladimir Putin instruyó a su ministro de Defensa a que avance el frente de Donetsk una vez han conquistado la provincia de Lugansk. Por su parte, Lavrov recibió ayer al ministro de Exteriores venezolano, Carlos Faria. Tras su reunión, el diplomático ruso subrayó que Moscú buscará estrechar sus lazos con América Latina para hacer frente a Occidente. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.